Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un gran tema. Hay ciertas cosas en las Escrituras que Dios específicamente nos dice que busquemos. Aunque estén en la esfera de su voluntad para nosotros, nunca las experimentaremos si no las buscamos. Y vamos a ver un par de cosas importantes en este mensaje y en el siguiente mensaje. Comenzaremos por buscar el conocimiento de Dios. Escucha, no te vas a aburrir, crecerás espiritualmente. Toma tu Biblia y entremos a la palabra juntos. Quédense al final del programa para recibir palabras de inspiración del pastor Bayless. Y comenzamos una serie hace muy poco y voy a continuarla todo el mes. Tal vez terminemos para finales de este mes, si es necesario terminar. El título que le di a este estudio es Grandes Búsquedas. Y vamos a ver las cosas que las Escrituras nos dicen que busquemos. Y la razón por la que necesitamos buscarlas, ser persistentes, es porque aunque puedan estar en la esfera de la voluntad de Dios para nuestras vidas, no las experimentaremos si no vamos a buscarlas. Y también porque son críticamente importantes para nuestro crecimiento espiritual y nuestro bienestar espiritual. La última vez vimos el hecho en la epístola de Pedro, donde decía que debemos buscar la paz. Hablamos sobre buscar la paz de Dios, buscar la paz con Dios, pero pasamos gran parte del tiempo hablando de buscar la paz con las personas. Y hoy quiero hacer un pequeño cambio. Vamos a ir vertical. Hablaré sobre una búsqueda vertical. Y cuando terminemos de hablar sobre la búsqueda vertical, vamos a volver a hablar sobre la búsqueda horizontal. Muy importante. Oseas 6, comenzando en el verso 1. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Conozcamos, busquemos el conocimiento del Señor. Tan cierto como que sale el sol en la mañana, Él vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía que riega la tierra. El verso 3 dice, conozcamos, busquemos el conocimiento del Señor. Vamos a hablar primero sobre buscar el conocimiento del Señor. Y es interesante, aunque seguro tenía aplicaciones para los días de Oseas, enterrado ahí entre capas, hay un enfoque profético que apunta a la generación y al tiempo en que nosotros vivimos. Noten que dice el verso 2, después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Es una obvia referencia a la resurrección de Cristo al tercer día. De hecho, escuchen este verso, 1 Corintios, capítulo 15, verso 4 y 5. Escuchen. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que después de eso fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. El Nuevo Testamento dice que al tercer día Cristo fue resucitado de acuerdo a las Escrituras. Saben que no hay ninguna otra escritura en el Antiguo Testamento que tenga una referencia específica a ser resucitado al tercer día, excepto esta que está aquí. Y cuando Pablo le escribió a los Corintios que Cristo fue resucitado al tercer día de acuerdo a las Escrituras, la mayoría de los teólogos bíblicos y eruditos sienten que esta es la escritura a la que Pablo se está refiriendo. Pero incluso más allá hay un misterio escondido aquí, sobre la sustitución e identificación. Noten el lenguaje que usa. Después de 2 días nos dará vida, se refiere a nosotros.
Al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Vean, esta parte no hubiera tenido ningún sentido para las personas en los días de Oseas. Pero como vemos en el Nuevo Testamento, como vemos desde este lado de la cruz, sabemos que Jesús murió en el Calvario como nuestro sustituto, como nuestro representante, y que cuando murió a los ojos de Dios, era yo. Cuando Él pagó el precio por el pecado, era yo, porque Él murió como mi sustituto, de nuevo como mi representante. Y en el Nuevo Testamento lo escribe así, Efesios 2, versos 5 y 6, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo, repito, junto con Cristo, por gracia han sido salvados, y nos resucitó junto con Él, y nos hizo sentar junto con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Literalmente, el Nuevo Testamento lo dice así, que fuimos resucitados con Él. Esto es importante. Y luego dice que podemos vivir a su presencia. Y creo que tenemos aquí la descripción perfecta de lo que trata la vida eterna, porque directamente tras esas implicaciones que apuntan a lo que Cristo hizo por nosotros, cuando habla de que fuimos resucitados para vivir con Él, es decir, tenemos una nueva vida en Cristo, y dice, busquemos. ¿Quiénes? Los que fuimos resucitados en Él, los que hemos revivido, los que ahora vivimos en su presencia. Busquemos conocerlo. Vamos a buscar el conocimiento del Señor. Esa es la descripción perfecta, según Jesús, de lo que es la salvación y la vida eterna también. En Juan 17:3 Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan al único y verdadero Dios y a Jesucristo a quien enviaste. Jesús dice, de esto se trata la vida eterna. Esto es lo que es la salvación, es para tener una relación, es para conocer a Dios. Y aquí hace una promesa de que cuando busquemos el conocimiento de Dios, cuando lo busquemos para conocerlo, Él vendrá a nosotros. Es lo que dijo aquí. Conozcamos, busquemos el conocimiento del Señor. Él vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia temprana y tardía, a la tierra. Y claro, saben que la lluvia tardía y temprana se refiere a un tipo de sombra del Espíritu Santo. Y cuando buscas el conocimiento de Dios, cuando en verdad deseas conocerlo, Él viene a ti a través del Espíritu Santo. Pero ahí está la cuestión. ¿Cómo buscamos el conocimiento de Dios? Les voy a dar varias maneras. Número 1, y este es el punto de comienzo, la naturaleza. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. La creación apunta al Creador. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos, el primer capítulo, y versos 18, 19 y 20. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que obstruyen la verdad con la maldad. Noten que no dice que no conocen la verdad. Obstruyen la verdad. Verso 19, porque lo que se puede conocer de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. ¿Pero cómo? Verso 20, porque desde la creación del mundo, sus cualidades invisibles se ven claramente y se entienden a través de lo que Él creó, e incluso su eterno poder y divinidad, de modo que nadie tiene excusa. Escuchen eso de la Biblia viviente. Versos 19 y 20. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista sus cualidades invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. La creación susurra
al corazón humano sobre el Creador. A toda persona. Y sinceramente pienso que cualquier persona en el mundo, donde sea que pueda estar, ve la creación, ya sea una hermosa puesta de sol, o una noche estrellada, u hormigas corriendo alrededor de un hormiguero, lo que sea que vean, tiene las huellas del Creador, y la creación le susurra al corazón humano: esto no pasó solo. Hay inteligencia detrás de esto. Y el corazón dice: ¿sabes qué? Esto no pasó de la nada, debe haber un Creador. Y quiero conocerlo. Creo que Dios moverá cielo y tierra para llevar al conocimiento y la verdad a esa persona. Saben, estaba leyendo hoy en las páginas web oficiales sobre la explicación científica de la teoría del Big Bang, y es muy interesante, pero básicamente se resume a esto: un día nada se volvió algo y nadie lo hizo. En serio, es el resumen. Saben, solo dijeron que había esta singularidad. ¿Qué singularidad era? No lo saben y ellos lo admiten. No sabemos, y luego de repente pasó, y luego el universo continuamente se ha estado expandiendo, y desde ese día lo llaman el Big Bang, pero en realidad no fue una explosión, fue una expansión que se originó de una singularidad que pasó en un agujero negro, en alguna parte donde había esta densa cantidad de energía. Es interesante. Si llegas hasta el final del sitio web, ellos usan la palabra sobrenatural. Dicen: ¿de dónde viene esta singularidad? No sabemos, pero vino de una fuente externa al espacio y al tiempo, externa al entendimiento humano, externa a la razón humana. No sabemos de dónde vino, pero existió antes que el tiempo, existió antes que el universo, existió antes que el espacio. Y dice: donde sea que estuviera esta singularidad, el espacio, el universo y el tiempo y todo lo que conocemos y entendemos vino de ahí. Pero es un misterio, y ellos lo admiten. Dicen: no sabemos. Y al final de uno de los principales sitios web científicos dice: ¿hay un Dios? Estoy aquí para decir: sí, lo hay. Y la creación nos habla sobre el Creador. Personalmente creo que es muy fácil conectarse con Dios a través de la naturaleza. Es una de las razones por las que me encanta bucear y pescar con arpón, no solo porque pongo comida en la mesa y comemos mucho pescado en mi casa. Pero les diré algo: he tenido experiencias con Dios en el océano. Muchas. He visto cosas impresionantes. Recuerdo una noche de buceo libre en Catalina. Había luna llena afuera. Bajé, me senté en el fondo a unos 6 metros abajo, conteniendo la respiración, en un bosque de algas marinas. Las algas llegaban hasta la superficie. Se estaban moviendo. Apagué mi linterna y fue como si diamantes salieran a través del agua por esa luna, y había peces nadando a mi alrededor. No quería subir a la superficie para tomar un respiro. Si lo entienden, era mágico, era impresionante. Tenía la sensación de que Dios estaba sentado al fondo del océano. Esto no es una excusa para no ir a la iglesia. Saben, algunas personas dicen: sí, el cielo es la catedral y los árboles son la congregación. Bueno, estoy de acuerdo, me gusta la naturaleza, pero la Biblia dice que no olvidemos congregarnos unos con otros. Pero es cierto que podemos conseguir conocimiento importante de Dios en la naturaleza. La Biblia dice: vayan con la hormiga y aprendan su camino y sabiduría. Y dice: consideren a los cuervos, consideren a los lirios del campo, porque Dios ha escondido para todos diferentes lecciones dentro de la naturaleza que Él ha creado. Incluso Martín Lutero declaró que Dios había escrito las promesas de la resurrección en cada hoja en la primavera. Dicho esto, sin embargo, no podemos aprender todo lo que necesitamos saber sobre Dios de la naturaleza. Es un buen punto de inicio. Pero ¿a dónde vamos desde ahí? En segunda, podemos buscar el conocimiento de Dios, y debemos buscar el conocimiento de Dios a través de la Biblia, a través de su palabra. La Biblia es el libro de los pensamientos de Dios. Revela su naturaleza, su voluntad y su propósito para la humanidad
y a través de él nos lleva a una relación profunda, permanente y personal con Dios mismo. Sin la Biblia somos como un bote a la deriva, en un océano de incertidumbre. Ocasionalmente echas un vistazo a la orilla. Pero para el hombre y la mujer que leen su Biblia y que pasan tiempo meditando en ella, es como una invitación a la orilla y comenzar a descubrir los misterios interminables de quién es Dios. Dios ha soplado aliento de vida a su palabra. Jesús dijo: las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Y cuando pasamos tiempo en la Biblia, hace más que llenar nuestra cabeza con conocimiento. Nos lleva a un descubrimiento progresivo de quién es Dios Él mismo. Escucha estas palabras del Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz del hombre, y el Verbo se hizo hombre, y Él habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios y su Verbo eran uno. Jesús es el Verbo hecho carne, y si en verdad vamos a buscar el conocimiento de Dios, buscar para conocerlo más íntimamente, entonces debemos pasar tiempo regular y sin prisa en su palabra. Y me doy cuenta de que estoy hablando a un cuarto lleno de californianos con mucha prisa. Pero si en verdad quieren conocer a Dios, si van a buscar el conocimiento de Dios, deben pasar tiempo sin prisa. Subrayen esas palabras. Tiempo sin prisas en su palabra. Saben, de vez en cuando encontrarán un artículo o leerán una historia sobre alguien que invirtió varios miles de dólares en lo que en ese tiempo se conocía como acciones desconocidas, y esto fue algo global, y los 13,000 que invirtieron se convirtieron en multimillonarios. Siempre hay historias intrigantes que leer. Saben, alguien invierte un poco y recibe una enorme cantidad. ¿Saben qué? Creo que la mejor inversión monetaria que he hecho en mi vida fue una inversión de 35 centavos que hice hace casi 40 años. Gasté 35 centavos en una venta de garage y compré mi primera Biblia después de volverme creyente. Alguien vendió una Biblia con cubierta de piel en su patio y yo desgasté esa cosa. Dios me habló. Sí, algo de ello fue difícil de pasar. Encontré el Levítico muy difícil. Nadie me dijo que comenzara en el Nuevo Testamento, así que me esforcé por avanzar. Pero algo impresionante comenzó a pasar. Dios comenzó a hablar a mi corazón. Y Él comenzó a revelarme cosas sobre sí mismo que aún me son preciadas hasta ahora y que aún son señalamientos en mi jornada con Dios hasta este mismo día. De hecho, voy a decirles algo. Cualquier fruto para el reino de Dios, cualquier bien que puedas atribuir de cualquier forma en mi vida, en gran parte tiene que ver con el hecho de que he tenido un romance con el libro de Dios desde que fui salvado. Quitas eso y no hay fruto. Si no tienes una Biblia, consigue una. Si tienes una Biblia y no la lees, comienza a leerla regularmente. Les agradezco por ese amén. Muy bien. Una tercera forma en que buscamos el conocimiento de Dios es a través de la oración. La oración no es solo para el propósito de obtener algo o deshacerse de algo. No es solo como leer tu última lista de Navidad a tu Santa Claus celestial. La principal razón de la oración es encontrarte con Dios.
Oseas 6:3, como leímos, dice, conozcamos, busquemos el conocimiento del Señor. Ambas palabras, conozcamos y conocimiento, hablan de un conocimiento experiencial. Literalmente significan conocer a través de involucrarse. Sí, lo acepto, la oración es una disciplina y a veces parece tan muerta como una tumba y tan seca como el desierto, y yo soy el primero en admitir que así pasa. A veces cuando oro no siento nada y es aburrido, no quiero hacerlo, prefiero ver televisión. Pero otras veces, Dios se vuelve innegablemente presente, en el sentido en que es más real que cualquier otra cosa. Y sí, sé que es omnipresente. Él siempre está con nosotros todo el tiempo. Pero a veces se revela cuando oras de forma impresionante, sorprendente y maravillosa, donde todo lo que quieres hacer es caer de cara y las únicas palabras que tu corazón podrá pronunciar son santo, santo, santo es el Señor. Y Él quiere que lo conozcamos. Ganamos conocimiento de Él al pasar tiempo con Él en oración. Tenía un amigo en la iglesia hace años, es parte de Cottonwood. Pasábamos tiempo juntos y él venía de un trasfondo duro y amaba al Señor, pero aún tenía algunas de las ropas viejas colgándole. ¿Recuerdan cuando Lázaro se levantó de los muertos? Jesús dijo, suéltenlo y déjenlo ir. Y algunas personas genuinamente han sido levantadas de los muertos, pero tienen algunas ropas de la tumba de su vieja vida colgándoles. Y así era esta persona. Él tenía algunos retos con la drogadicción. Y luchaba con ello de vez en cuando, lloraba con él y hablaba con él. Y recuerdo que tuvimos un conferencista invitado una vez y, ¿saben?, hizo un pequeño pacto personal con él y ayunaron juntos por 3 días, pero seguía luchando. No podía superarlo. Estaba en la iglesia todos los domingos. Estaba aquí el miércoles, tenía un buen trabajo, pero aún caía una y otra vez en este pecado familiar. Y decidió que comenzaría a orar. Y todas las mañanas, antes de levantarse e ir al trabajo, literalmente iba a un closet físico, vació el armario de su casa, con permiso de su esposa, y se volvió su lugar de oración. Él literalmente tenía un ropero de oración. Y por 1 hora y media, todas las mañanas, entraba a este armario y oraba y buscaba a Dios. Como 1 mes y medio, todos los días. Y encontró la fuerza y encontró el consuelo ahí, pero seguía luchando. Y una mañana tocaron a mi puerta. Abrí la puerta y estaba él ahí. Y dijo, Bayless, es real, es real, es real. Seguía diciendo eso una y otra vez, es real, es real. Dios vino a mí en el ropero hoy, es real, es real. Y nunca olvidaré la mirada de absoluta maravilla y sorpresa en su cara. Y hubo genuinamente una manifestación gloriosa del Espíritu de Dios sobre él. Fue fácilmente reconocible y se paró frente a mi puerta y es todo lo que puedo decir. Es real, es real, es real, vino a mí, es real, vino a mí en mi armario, es real. ¿Y saben qué? Ese día encontró liberación de su adicción. Pero ¿saben qué? Oseas 6:3 dice, cuando buscamos un conocimiento personal íntimo de Él, Él vendrá a nosotros. Y de nuevo, sé que está con nosotros, sé que mora en nosotros, pero también he experimentado visitaciones de Dios en mi vida, donde Él se ha revelado en dimensiones más profundas y completas. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Bueno, ojalá tuviéramos tiempo para cubrirlo todo en esta transmisión, pero no, así que vas a tener que sintonizarnos de nuevo. Acompáñanos la próxima vez para continuar hablando sobre buscar el conocimiento de Dios. Sabes, me encanta con lo que terminamos, hablando de la oración.
Creo que muchos pasamos mucho tiempo sin tener un tiempo alarmante en la oración. Creo que si pasas tiempo con el Creador del universo y Él se aparece en tu lugar de oración, vas a estar alarmado a veces y seguro llegarás a conocerlo, al sentarte a sus pies, al adorarlo, al hablar con Él y lo más importante, al escuchar en tu espíritu que Él te habla y le da impresiones a tu corazón de corazones. Amigo, Dios te ama, jamás lo olvides. Nos vemos la próxima. Y ahora, un mensaje inspiracional del pastor Bayless Conley. Mateo 6, verso 31 al 33. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque tras todas estas cosas andan los paganos. El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Prioridades. Saben, Jesús dijo que busquemos primero el reino. Si ponemos lo espiritual sobre lo material, si ponemos nuestra búsqueda de Dios sobre todas nuestras búsquedas personales, entonces todas las cosas por las que solemos preocuparnos nos serán añadidas. Si puedes, pon tus prioridades en orden y pon a Dios primero en tu vida. Él promete cubrir todas esas necesidades y creo que podemos buscar a nuestro Padre Celestial para que cubra nuestras necesidades en cuanto a vestido, comida, renta o cualquier otra cosa terrenal que nos preocupe. Sé que para algunas personas esto parece muy simplista, lo quieren desechar como una noción infantil, pero amigo, eso es un grave error. Pon primero lo primero, pon a Dios primero, y eso significa algo para ti. Para algunos va a ser darle a Dios la primera parte de su ingreso porque nunca antes lo han hecho y la palabra nos enseña que lo honremos con los primeros frutos de nuestro ingreso. Debe ser primero. Para otros significa darles la primera parte de tu tiempo durante el día. Pasa el principio de tu día leyendo la Biblia, orando. Para otros significará que necesitan ir a la iglesia de manera regular, pero como sea que esto se traduzca para ti, necesitas ejercitarlo de forma práctica. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo que es justo para Él. Y todas esas otras cosas por las que te preocupas, Dios dijo que Él las cubrirá y que te serán añadidas.